Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, el día de hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros un periodista de hace mucho tiempo, periodista también comprometido, probado, de Lázaro Cárdenas, o al menos ahí ha vivido la mayor parte de su vida, y bueno, pues ha hecho ahí también la mayor parte de su carrera periodística. Estamos hablando de Jacobo Díaz Ortega, que viene a acompañarnos hoy en este programa, siguiendo el hilo conductor de los últimos que hemos estado hablando aquí de trabajo y de trabajadores. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a Jacobo Díaz Hernández, que hace apenas unos días presentara el alma mater de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un libro muy especial. Jacobo, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, pues el libro, decíamos, muy especial, el nombre, El Macondo Michoacano, perdón, y bueno, prologado por Arnaldo Córdoba. Este libro tiene, digamos que, una serie de implicaciones en cuanto a que el tiempo, pues es el tiempo en donde todos estamos de alguna manera dándole significado a la lectura de Gabriel García Márquez, recién fallecido, escritor de 100 años de soledad, en donde se prefigura el Macondo universal. Y bueno, pues hoy con Jacobo estamos viendo un libro que ha tomado el nombre de ahí, el Macondo mexicano, y bueno, pues en la idea de trasladarnos a este sitio, quiero preguntarle a Jacobo Díaz, ¿por qué Macondo y no otro nombre? Bueno, en principio partamos de una circunstancia muy particular que campea en Latinoamérica, que es una identidad no solamente en el idioma, sino racial, de tradiciones, de misticismo, de cosmovisión, una idiosincrasia pues que nos hermana. En todo caso, Lázaro Cárdenas o el antiguo Melchor Ocampo, que es el que más se asemeja físicamente al Macondo de García Márquez, es una extensión de la realidad latinoamericana. Somos un solo pueblo, aunque haya fronteras que nos dividan. Por tanto, esta visión, que no es desde luego mía ni de compañeros del medio, sino que ocurre en la etapa de auge de la inversión pública, cuando se construyen las grandes plantas. Tuvimos la visita de dos fotógrafos cubanos, uno de ellos Alberto Díaz Corda, aquel que inmortalizó el ícono del Che. Así es. Él dice que en un primer vistazo de Lázaro Cárdenas cree ver al Macondo mexicano, incluso aquí lo señalamos hasta con fotografías de ellos, y a partir de ahí surge en los medios esta visión y se reproduce en muchos sentidos, y yo la retomo para ubicar precisamente esta dinámica latinoamericana que nos permite hermanarnos más que en otros factores históricos, la idiosincrasia, como decía, esos valores. Muy bien, bueno, ya escuchó y situó el lugar, Lázaro Cárdenas, Michoacán, el Macondo mexicano, que tiene que ver más con este territorio universalmente conocido y dado a conocer a todos nosotros por la pluma del genial Gabriel García Márquez. Y bueno, pues ya entrando a detalle, el libro que usted está viendo aquí es un relato de una recopilación de hechos históricos acaecidos en la ciudad de Lázaro Cárdenas, fundamentalmente situados en el terreno de la lucha de los trabajadores mineros de ese puerto hasta los días de hoy. No podía entenderse Lázaro Cárdenas sin la vida de estos trabajadores y de su sindicato. Imposible entender a Lázaro Cárdenas sin ellos. Claro, pero además es necesario contextualizar la propia lucha de los trabajadores, porque evidentemente en todo el país se dan continuamente y diariamente infinidad de luchas de trabajadores, de obreros, de empleados públicos, en fin. Porque finalmente no se circunscribe a un hecho estrictamente local.
por el contenido de las demandas, por una serie de situaciones de impacto nacional. Son eventos, todas estas huelgas, movimientos que repercuten a nivel nacional porque por varios factores son vanguardistas. Es decir, en ese momento y en esa circunstancia no se dieron en otra parte del país situaciones como esta. Y la otra es que, desgraciadamente, el movimiento obrero está en esos momentos atomizado. No hay en el país estructuras sindicales que cuestionen el sistema actual. Se está en presencia en este momento de un marasmo total del movimiento obrero, y entonces este tipo de acciones de los trabajadores pues evidentemente son un hito que no se ve con frecuencia, y no sería por eso solamente el carácter vanguardista, sino exclusivamente por demandas, por la unidad alcanzada, por el procedimiento que siguen ellos para la toma de decisiones, asambleas departamentales, asambleas de delegados, asambleas generales, que son las que deciden el rumbo de la sección durante muchos años. Hemos entrado ahorita en este momento en situaciones mucho más laxas. No hay ahorita actividad sindical de la envergadura de años anteriores, y esto ha hecho que también en el terreno de la toma de decisiones se haya también distendido un poco. Ha entrado desgraciadamente algunos visos de culto a la personalidad, pero siento yo que es un proceso transitorio, porque tarde o temprano la lucha va a volver a empezar. Jacobo, ¿por qué escribir este libro? Hemos visto durante los últimos años una férrea lucha del Estado como nunca contra los sindicatos y sobre todo contra las organizaciones sindicales. Estamos en el momento en que menor sindicalizados hay, y el dato es terrible, porque nos habla de una baja permanente de sindicalización que tiene que ver con esta campaña dura contra los sindicatos. ¿Por qué escribir este libro? ¿Qué pensaste tú? Pues justamente porque paradójicamente el sindicato minero es el único que efectivamente redujo de 180,000 socios a alrededor de 90, 100,000 en el lapso que va de principios de los 90 hasta el 2001. Ahí empieza un repunte paulatino, lento, porque enfrenta, como dices, a todo el aparato de poder, a los poderosos empresarios de la minería y desde luego al Estado mismo. Es el único sindicato nacional que ha estado creciendo en los últimos 10 años, pero efectivamente los grandes sindicatos como el ferrocarrilero, que dieron grandes batallas en el pasado, muchas batallas, sí, de decenas de miles que había, quedan alrededor de 400. El sindicato petrolero igual fue de las grandes organizaciones sindicales que empujó por la nacionalización del petróleo. Los electricistas, que empujaron por la expropiación de la industria eléctrica, han reducido drásticamente, quizás hasta menos de la mitad de su membresía, y es producto efectivamente de una campaña de acciones y de campaña mediática. Es decir, en la acción han estado reduciendo por diversas razones la membresía de los sindicatos, y también han creado condiciones para que la gente crea que los sindicatos son sinónimo de corrupción, sinónimo de robo, etcétera. Pero mucha gente pierde de vista que el sindicato en sí es una organización. Los liderazgos son los que se han corrompido, y es ahí donde se dan en algunos sindicatos la lucha por democratizar esas instancias de dirección. Y bueno, el dato más frío sería que, por ejemplo, tenemos en el país alrededor de 30 millones de trabajadores, alrededor del 15% están sindicalizados, y de esos sindicalizados son escasísimos los que tienen direcciones más o menos democráticas. La mayoría son mafias sindicales, sindicatos blancos o controlados por los patrones. Entonces es un panorama difícil, pero además es significativo porque, sobre todo en los trabajadores del ramo de la industria, los trabajadores que producen, son a los que más se les ha atacado y minimizado y cuestionado, porque ellos son en última instancia los que impactarían al país en cualquier cambio que se podría dar. Yo te puedo afirmar, por ejemplo, que si en estos momentos el sindicato petrolero y el sindicato electricistas tuvieran direcciones democráticas, no hubiera pasado la reforma energética. Sin duda alguna. Ellos la hubieran parado. Claro. Entonces, así está el panorama del país. Veo en los pasajes de este libro hechos como si hubieses estado ahí, que si hubieses sido protagonista de lo que aconteció aquí. Me llama mucho la atención las afluencias
ideológicas que permearon la conformación de un aguerrido sindicato minero en Lázaro Cárdenas. ¿Cómo explicas tú ese abigarrado ambiente ideológico que se dio en la conformación de este sindicato, que primero por ser mineros no tienen una historia, no son poca cosa en la historia, protagonistas de grandes batallas obreras, y segundo, bueno, pues también esta amalgama que generalmente fueron sindicatos, bueno, han sido sindicatos, digamos, llamados con dirigencias charras, pero que tiene procedimientos democráticos cada vez que toma decisiones en momentos en que esto se requiere y se reclama. Sí, ahí son dos vertientes. Una es la que comentas, sindicato combativo de toda la vida, Cananea, Nueva Rosita, en fin, hay varios ejemplos de la combatividad de los mineros. Las condiciones en que viven y trabajan son las condiciones más difíciles en términos de contaminantes, de accidentes de trabajo, en fin. Y luego además se da un proceso en la década de los 70s, cuando las experiencias de la izquierda se ven truncadas en el movimiento 68 y otras acciones. La izquierda más congruente del país decide enviar furtivamente sus cuadros más avesados, más abnegados hacia los sindicatos. Es lo que llamaron giro a la industria. Oh, sí, sí, sí. Entonces, ahí a la sección llegan alrededor de 50 cuadros, algunos de alta calificación académica incluso, y empiezan el trabajo de hormiguita, reuniones clandestinas, en fin. Y de ahí forman otros cuadros de los campesinos que llegaron a trabajar de obreros de Guerrero y Michoacán, y a ellos los despiden en la primera... oleada de la represión. A los pocos años los despiden, pero ya queda la semilla, y estos nuevos cuadros formados a través de círculos de estudio y la misma experiencia viva del trabajo y de la participación en las asambleas van formando estos cuadros, y estos son los que dirigen todo el proceso de las huelgas de la década de los 80s, todo el proceso que germina en ellos de un principio de solidaridad. Ellos en una asamblea había un duelo para ver quién era el más desprendido. Yo propongo 20 pesos por trabajador, yo propongo 15, yo propongo 20, y se votaba. Entonces había toda esa enseñanza, esa doctrina, ideologización. Eran luchas místicas y ahora son luchas pragmáticas. Sí. Ahora la conveniencia, las cuestiones tácticas se rigen por eso. Pero bueno, entonces este proceso tú lo viviste, dices. Sí, sí, de hecho yo estuve en un círculo. Ya, de ahí junto con ellos. Uh-huh. Muy bien, participaste de las huelgas, de las manifestaciones, de la toma de acuerdos, de las grandes asambleas que a mí en ocasiones me tocó ver, en la última década, de las grandes movilizaciones obreras en Lázaro Cárdenas, de la represión del último año, en los 2 últimos años de Tinoco, ¿te acuerdas? Sí. Y luego después la represión con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues nos tocó estar por ahí, y naturalmente la toma de decisiones es increíble, cómo van haciendo este proceso de primero en los piquetes o en las áreas, y luego después van a la asamblea general y con una combatividad enorme. Yo me tocó verlo. Yo creo que eso pocas veces se ve. Me parece que hoy sería muy relevante que la gente lo supiera. Pues sí, y por supuesto que es con el ánimo de rescatar esas luchas, es la idea del libro, que no queden en el olvido, que en todo caso otras regiones, otros destacamentos de trabajadores puedan abrevar de estos ejemplos, y que se incentive, se reanime, se reviva la lucha obrera en México. Se ha mencionado que estos tiempos son tiempos de servicios más que de trabajadores de los servicios más que de trabajadores obreros como tal. Y bueno, pues que este rumbo que ha tomado la producción, en donde los servicios están por encima de la producción de materias primas, ha cambiado la idea de la propia revolución que se plantearon los trabajadores cuando en 1847 el manifiesto recorría Europa. ¿Tú cómo ves eso? Pues finalmente cualquier economista te puede decir que la riqueza la generan los trabajadores, los que producen. Sin duda alguna. El servicio sí se
reproduce capital, pero no al ritmo de la producción. El hecho de transformar una piedra en varilla es un esfuerzo que genera riqueza. Pero bueno, sabemos que esto es producto de una serie de adoctrinamiento, de propaganda permanente, de estar machacando sobre el hecho de que incluso se llaman a los empresarios sectores productivos. Así ya no se llaman patrones. No. Entonces, eso nos lleva definitivamente a entender que al final de cuentas, digan lo que digan, los productores de la riqueza son los obreros y los campesinos. ¿Sí? Claro, si tú tienes empleo en los servicios, tu salario se derrama en una zona y crea otros empleos quizás, pero básicamente el principal generador de riqueza es el trabajo. Sin duda alguna. Bueno, Lázaro Cárdenas, una historia minera, obrera, de grandes trabajadores ligados, muchos de ellos, o el movimiento minero ligado de manera indisoluble con el pueblo de Lázaro Cárdenas, que los ha acompañado en tantas batallas. Que tiene que ver también con las propias enseñanzas de los obreros y con la forma en cómo se han desperdigado en toda la geografía de la ciudad. ¿Tú esperas este repunte? ¿En qué basas esta expectativa? Después de ver esta historia, ¿en qué basa la expectativa del repunte obrero en Lázaro Cárdenas y en el país, ojalá? Pues precisamente en el hecho de que primero hay una agudización de la pobreza y de la explotación. Esto es un detonante indiscutible. Sí. Y luego que hay el germen de la organización, o sea, eso es básico. Evidentemente no basta el descontento, sino hace falta organizarlo. Y creo que ahí ya está la organización, solamente hay que, como decía nuestro amigo el llanero Solitito, hay que ponerle la pradera el cerillo a la pradera, sí, para que encienda. Sí, porque ya está seca la hierba, es decir, los trabajadores están ahí. Las condiciones objetivas están. Es un poquito como cuando se producen las privatizaciones, hay una etapa de marasmo absoluto, los trabajadores tienen miedo de participar porque sus liderazgos ya no los defienden, porque hay mucha mano de obra desocupada afuera, que está presionando para ocupar su lugar, y cuando se les presenta la oportunidad, casi queman las propiedades de los viaceros, porque se da un enfrentamiento, les pican el orgullo cuando quieren sacarlos del sindicato nacional y quieren poner un sindicato blanco. Eso solivianta, incrementa la inconformidad y es el principio de lo que es ahora ese contrato colectivo tan rico en prestaciones. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Jacobo, si queremos invitar a nuestros amigos a que lo puedan adquirir? Mira, ahorita no tengo un sitio específico aquí en Morelia, pero puedo daros un número telefónico. Adelante. Es el 4434 01 5507. Ahí nos llaman y nosotros los llevamos a donde nos lo pidan. Perfecto. Yo recomiendo mucho este libro. Le he dado una leída casi al final en unos días. Es un libro que hay que leerlo de una sola tirada. Se mete uno en la lectura y la verdad es que es muy apasionante, sobre todo aquellos que quieren conocer la historia obrera de este estado, que se basa fundamentalmente en los trabajadores mineros de Lázaro Cárdenas. Hay aquí una riqueza extraordinaria de dignidad y creo que esto tiene que soliviantar nuestros ánimos, el espíritu de quienes trabajan hoy, quienes estamos en este momento en las trincheras del trabajo y que naturalmente vemos que día a día perdemos derechos, perdemos calidad de vida. Creo que es muy necesario que volvamos a recuperar la historia como para que podamos desde este momento reorganizar nuestro presente. Le agradecemos a Jacobo su presencia aquí y bueno, pues ya saben, está el libro El Macondo Mexicano en el 4434-01-5507 para que lo quiera adquirir. Les digo, hoy es una lectura indispensable, no solamente el placer de leer, sino además lo que éste guarda y que hace que naturalmente la conciencia de cada uno de nosotros se remueva y creo yo que para bien. Es además creo, monumento a los mineros en estas páginas que muy pocos habían escrito y me parece que traer la historia al presente nos va a servir de mucho. Muchas gracias, Jacobo. Gracias, Juan. Te agradezco el espacio. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente entrega.
Voces de Cambio.